Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mario Gerardo Esbravati Navarrete. Y mi nombre es Jessie Pamela Villalobos Morales. Somos estudiantes del curso de Introducción a la Teoría de Números de la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Y en esta oportunidad tendremos el gusto de presentar nuestra investigación titulada Aportes de John von Neumann a la teoría de números. Cuando pensamos en la historia de la teoría de números, normalmente recordamos nombres como Euclides, Fermat, Euler o Gauss. Sin embargo, en esta investigación queremos presentar la figura de un matemático diferente, cuya influencia sobre esta disciplina ha sido enorme, aunque muchas veces esta ha pasado desapercibida. Nos referimos a John von Neumann, considerado uno de los científicos más brillantes del siglo XX. A lo largo de esta presentación, conoceremos quién fue John von Neumann, cuáles fueron sus principales aportes científicos y especialmente analizaremos cómo sus investigaciones en computación, algoritmos y lógica matemática contribuyeron al enorme desarrollo que ha tenido la teoría de números en la actualidad. Esperamos que esta presentación les resulte interesante y que permita comprender la estrecha relación que existe entre la matemática pura y la computación moderna. John von Neumann nació el 28 de diciembre de 1903 en la ciudad de Budapest, Hungría. Su nombre original era János Lajos Neumann, pero años más tarde, al establecerse en los Estados Unidos, adoptó el nombre por el cual hoy es mundialmente conocido, John von Neumann. Desde muy pequeño demostró poseer una inteligencia verdaderamente extraordinaria. Existen numerosos testimonios que indican que era capaz de memorizar páginas completas de libros después de leerlas una sola vez y que realizaba complejos cálculos mentales cuando apenas era un niño. Estas capacidades hicieron evidente desde muy temprana edad que poseía un talento excepcional para las matemáticas. Además de sus extraordinarias habilidades matemáticas, John von Neumann recibió una formación académica muy sólida. Estudió simultáneamente matemáticas e ingeniería química, obteniendo su doctorado en matemáticas cuando apenas tenía 23 años. Desde el inicio de su carrera científica mostró un enorme interés por comprender los fundamentos de la matemática, razón por la cual realizó importantes investigaciones en áreas como la lógica matemática, la teoría de conjuntos, el análisis funcional y posteriormente la computación. Todo ello le permitió convertirse en uno de los matemáticos más completos y versátiles de su época. Después de finalizar sus estudios universitarios, John von Neumann comenzó a impartir clases e investigar en diversas universidades europeas. Sin embargo, debido a los acontecimientos políticos que atravesaba Europa durante la década de 1930, decidió trasladarse a los Estados Unidos. Allí fue invitado a formar parte del prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, una de las instituciones científicas más importantes del mundo. En Princeton trabajó junto a grandes científicos, entre ellos Albert Einstein, Kurt Gödel y Hermann Weyl. El intercambio de ideas con estos investigadores permitió que John von Neumann desarrollara contribuciones fundamentales en numerosas áreas de la matemática y de la física. Posteriormente también participó como asesor científico durante la Segunda Guerra Mundial, colaborando en el famoso proyecto denominado Proyecto Manhattan y realizando investigaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías de cálculos de alta precisión. Aunque esta etapa pertenece principalmente a la historia de la física, también demuestra la enorme confianza que la comunidad científica tenía en sus capacidades matemáticas. Lo que hace verdaderamente excepcional a John von Neumann es que sus aportes abarcaron una gran diversidad de disciplinas. Realizó contribuciones fundamentales en la teoría de juegos, la lógica matemática, la teoría de conjuntos, la mecánica cuántica, el análisis funcional y la computación. Muy pocos científicos en la historia han logrado influir de manera tan profunda en campos tan diversos del conocimiento. Precisamente esa amplitud de conocimientos fue lo que le permitió que muchas de sus ideas trascendieran el ámbito estrictamente matemático y llegaran hasta áreas como la economía, la ingeniería, la inteligencia artificial y la informática. Actualmente, prácticamente todas las computadoras del mundo
utilizan principios derivados de la denominada arquitectura de von Neumann, desarrollada a mediados del siglo XX. Este hecho convierte a John von Neumann en uno de los principales responsables del desarrollo tecnológico que hoy en día conocemos. Llegados a este punto, podríamos sugerir una pregunta muy interesante. Si John von Neumann fue principalmente un especialista en computación y lógica matemática, ¿por qué estamos estudiándolo en un curso universitario de introducción a la teoría de números? La respuesta es precisamente el objetivo central de la investigación que hemos realizado. Aunque John von Neumann no dedicó su carrera exclusivamente a la teoría de números, sus aportes hicieron posible el desarrollo de herramientas computacionales que hoy resultan indispensables para resolver problemas relacionados con números primos, congruencias, algoritmos, criptografía y muchas aplicaciones de esta importante disciplina de teoría de números. En otras palabras, son las contribuciones de von Neumann al desarrollo de la computación moderna, gran parte de la teoría de números aplicada que utilizamos actualmente hubiera sido extremadamente difícil de desarrollar sin dichos aportes. En la siguiente parte de nuestra presentación analizaremos con mayor detalle cuáles fueron esos aportes científicos y cómo lograron transformar la investigación matemática hasta nuestros días. Como vimos en la primera parte, John von Neumann fue un científico extraordinariamente versátil. A diferencia de otros matemáticos que dedicaron toda su vida a una sola rama de la matemática, él realizó aportes fundamentales en múltiples disciplinas. Entre sus principales contribuciones podemos mencionar la teoría de juegos, la lógica matemática, la teoría de conjuntos, el análisis funcional, la mecánica cuántica y especialmente el diseño de la arquitectura de las computadoras modernas. Cada una de estas áreas tuvo un enorme impacto en el desarrollo científico general del siglo XX y muchas de ellas continúan siendo objeto de investigación en la actualidad. Sin embargo, para los propósitos de este curso no resulta necesario profundizar en todas esas áreas. Nuestro interés principal consiste en comprender cuáles de esos aportes tienen una relación directa o indirecta con la teoría de números. Y precisamente ahí encontramos uno de los aspectos más interesantes de la figura de John von Neumann. Aunque él no fue un especialista en números primos o en ecuaciones diofánticas, sus investigaciones permitieron desarrollar las herramientas computacionales que hoy utilizan los matemáticos para resolver este tipo de problemas. Probablemente el aporte más conocido de John von Neumann sea la llamada arquitectura de von Neumann, propuesta por él en 1945. Antes de esta arquitectura, las computadoras eran muy difíciles de programar, ya que cada problema requería modificar físicamente a la máquina en cuestión. Von Neumann propuso una teoría revolucionaria, que tanto los datos como las instrucciones de los respectivos programas se almacenaran en una misma memoria. Esta propuesta permitió que una computadora pudiera ejecutar diferentes programas sin la necesidad de reconstruirla cada vez que se planteaba un problema diferente. En otras palabras, bastaba con cargar un nuevo programa en la memoria para que la máquina resolviera un problema completamente distinto. Aunque esta idea puede parecer sencilla desde la perspectiva actual, en aquella época presentó una auténtica revolución tecnológica. Gracias a este modelo surgieron las computadoras programables que conocemos hoy. La enorme mayoría de las computadoras actuales, desde un teléfono celular hasta una supercomputadora, siguen utilizando los principios fundamentales de esta arquitectura. Esto significa que, de alguna manera, cada vez que utilizamos una computadora, estamos aprovechando una de las ideas más importantes desarrolladas por John von Neumann. ¿Qué relación tiene esto con la teoría de números? Bueno, llegados a este punto surge esta pregunta de una manera muy interesante. La respuesta es muchísimo. Actualmente una gran parte de las investigaciones en teoría de números requiere el uso de computadoras. Muchos problemas involucran millones o incluso miles de millones de cálculos, algo imposible de realizar manualmente. Por ello, las matemáticas diseñan algoritmos especiales que son ejecutados por computadoras para estudiar estas propiedades de los números enteros. Por ejemplo, cuando un investigador desea encontrar un número primo extremadamente grande, no lo hace realizando divisiones una por una con lápiz y papel. Diseña un algoritmo que la computadora ejecuta automáticamente.
Lo mismo ocurre cuando se desea factorizar números muy grandes, resolver sistemas de congruencias o analizar secuencias numéricas. Todo este procedimiento depende de computadoras cuya organización interna sigue el modelo propuesto por John von Neumann. Los algoritmos y la teoría de números. Otro aspecto fundamental del legado de von Neumann fue su enorme interés por los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones que permite resolver un cierto problema paso a paso. En realidad, muchos de los procedimientos que estudiamos en este curso pueden interpretarse o formularse como algoritmos. Por ejemplo, tendríamos el algoritmo de Euclides para calcular el máximo divisor, los métodos para encontrar números primos, los procedimientos para resolver congruencias, los algoritmos de factorización. Todos ellos pueden ser implementados en una computadora. Y aquí parece nuevamente la importancia de John von Neumann. Gracias a sus aportes, estos algoritmos dejaron de ser simples procedimientos escritos en un libro de matemáticas para convertirse en programas capaces de ejecutarse automáticamente en una computadora. Esto permitió resolver problemas muchísimo más grandes y complejos que los que una persona podría abordar manualmente. En consecuencia, puede afirmarse que von Neumann ayudó a transformar la teoría de números en una disciplina con un enorme potencial computacional. La criptografía moderna. Existe una aplicación muy importante de la teoría de números que todos utilizamos diariamente, aunque muchas veces no lo notemos. Nos referimos a la criptografía. Cada vez que realizamos una compra por Internet, utilizamos una aplicación bancaria o enviamos información confidencial, nuestros datos viajan protegidos mediante algoritmos criptográficos. Estos algoritmos utilizan conceptos propios de la teoría de números, como los números primos, las congruencias y la factorización de números enteros. Sin embargo, para funcionar necesitan realizar millones de operaciones matemáticas en un poco tiempo. Eso solo es posible gracias al desarrollo de las computadoras modernas basadas en la arquitectura propuesta por John von Neumann. Por esta razón, aunque von Neumann no inventó el sistema criptográficos actuales, sí proporcionó la infraestructura computacional que hizo posible su desarrollo y aplicación a una gran escala. Ahora que tenemos comprendida la relación entre la computación moderna y la teoría de números, resulta mucho más sencillo entender cómo estos aportes pueden observarse en situaciones concretas, de muy diversa índole. Por ello, en la siguiente parte de nuestra presentación desarrollaremos dos ejemplos que ilustran de manera práctica la influencia de John von Neumann en el estudio y aplicación de esta importante rama de la matemática. Vamos a buscar una búsqueda eficiente de números primos. Hasta este momento hemos explicado la importancia que tuvo John von Neumann para el desarrollo de la computación moderna. Ahora queremos mostrar un ejemplo concreto de cómo estas ideas permiten resolver problemas propios de la teoría de números. Uno de los problemas más clásicos consiste en encontrar todos los números primos menores que un determinado valor. Recordemos que un número primo es aquel que únicamente tiene dos divisores positivos, el número 1 y el mismo. Aunque esta definición parece sencilla, conforme los números aumentan de tamaño, determinar cuáles son primos se convierte en una tarea cada vez más compleja. Una de las estrategias más conocidas para resolver este problema es la llamada criba de Eratóstenes, un algoritmo ideado hace más de 2000 años. El procedimiento consiste en escribir todos los números naturales a partir del 2 y luego eliminar sistemáticamente los múltiplos de cada número primo encontrado. Empezamos con el número 2. Como sabemos que el 2 es primo, vamos eliminando todos sus múltiplos, 4, 6, 8, 10, 12. Luego continuamos con el 3, también es primo. Por lo tanto, eliminamos los múltiplos de este, que serían 6, 9, 12, 15, etc. Posteriormente hacemos lo mismo con el 5 y el 7 y así sucesivamente. Al finalizar este procedimiento, permanecen únicamente los números primos. En nuestro ejemplo obtendremos 2, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, no, sí, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Ahora bien, imaginemos que en lugar de trabajar hasta el 100, deseáramos encontrar todos los números primos menores que 100 millones. Realizar este procedimiento manual sería prácticamente imposible. Y aquí en esta tarea que aparece imposible es donde aparecen nuevamente los aportes de John von Neumann. Gracias a la arquitectura de las computadoras modernas es posible implementar este algoritmo en un programa informático. La computadora ejecuta millones de operaciones por segundo y obtiene el resultado en muy poco tiempo. Es decir, la matemática sigue siendo la misma, pero la capacidad de procesamiento proporcionada por la computadora moderna multiplica enormemente nuestras posibilidades de investigación. La criptografía y la congruencia. Veamos ahora una segunda aplicación todavía más cercana a nuestra vida cotidiana. Nos referimos a la criptografía. La criptografía consiste en transformar un mensaje para que solamente pueda ser comprendido por quien posee la información necesaria para descifrarlo. Hoy en día ese procedimiento protege nuestras cuentas bancarias, nuestras compras por internet e incluso las conversaciones que mantenemos desde nuestros teléfonos celulares. Para comprender el principio matemático, utilizaremos un ejemplo muy sencillo basado en las congruencias. Asignaremos un número a cada letra del alfabeto. Por ejemplo, A vale 0, B vale 1, C vale 2, y así sucesivamente hasta llegar a la letra Z que corresponde al número 25. Supongamos ahora que deseamos cifrar criptográficamente la letra M. Como M ocupa la posición 12, tomaremos el valor numérico 12. Aplicaremos ahora la siguiente regla de cifrado. C es igual a 3x más 5 y posteriormente tomaremos el residuo de dividir el resultado entre 26. Sustituyendo el valor de la letra M, obtenemos 3 por 12 es 36. 36 más 5 es 41. Ahora dividimos 41 entre 26, el cociente es 1 y el residuo es 15. Por lo tanto, el número cifrado será el 15. Finalmente, buscamos nuevamente el número 15 en nuestra tabla del alfabeto. Observamos que corresponde a la letra P. Esto significa que nuestro algoritmo transformó criptográficamente la letra M en la letra P. Naturalmente, los sistemas utilizados actualmente por bancos y otro tipo de plataformas digitales son muchísimo más complejos. Emplean números primos gigantescos, algoritmos muchísimo más sofisticados y operaciones matemáticas que involucran miles de cifras. Sin embargo, el principio fundamental sigue siendo el mismo: utilizar propiedades de la teoría de números para proteger la información. Y precisamente aquí encontramos otra relación con John von Neumann. Todos estos algoritmos criptográficos deben ejecutarse en computadoras. Millones de operaciones matemáticas son realizadas cada segundo utilizando arquitecturas derivadas del modelo desarrollado por von Neumann. Por esa razón, aunque él no desarrolló el sistema RSA ni los algoritmos criptográficos modernos, sí proporcionó la base computacional que hizo posible su desarrollo. Después de analizar estos dos ejemplos, podemos comprender que la influencia de John von Neumann va mucho más allá del diseño de las computadoras. Sus investigaciones permitieron que la matemática pudiera aprovechar toda la potencia del procesamiento electrónico, para así poder abordar problemas que anteriormente resultaban prácticamente imposibles de resolver. En otras palabras, John von Neumann no cambió los principios de la teoría de números. Lo que transformó fue la manera de estudiarla, investigarla y aplicarla. Gracias a ello, hoy los matemáticos pueden trabajar con números extremadamente grandes, desarrollar nuevos algoritmos y resolver problemas cuya solución hubiera sido inimaginable hace apenas unas décadas. Después de conocer la trayectoria de John von Neumann,
sus principales aportes y algunas de sus aplicaciones en la teoría de números, solo resta responder una última pregunta. ¿Cuál es el legado que este extraordinario científico dejó para la matemática y para la humanidad? Con esta reflexión concluiremos nuestra presentación. Después de realizar esta investigación, comprendimos que John von Neumann fue mucho más que el creador de la arquitectura de las computadoras modernas. Fue un científico con una extraordinaria capacidad para integrar diferentes ramas del conocimiento, demostrando que la matemática no debe verse como un conjunto de áreas aisladas, sino como una disciplina en la que cada descubrimiento puede generar avances en muchos otros campos. Precisamente ese fue uno de los aspectos más significativos y que más llamó nuestra atención. Al comenzar este trabajo, pensábamos que encontrábamos una relación muy directa entre John von Neumann y la teoría de números. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en la investigación, descubrimos algo aún más interesante. Aunque él no dedicó su vida al estudio específico de los números primos, las congruencias, sus aportes transformaron completamente la forma en que hoy se investiga y aplican estos temas. En la actualidad, gran parte de la investigación en teoría de números depende del uso de computadoras para realizar enormes cantidades de cálculos, problemas relacionados con la búsqueda de números primos gigantes, la factorización de enteros, el estudio de congruencias o el desarrollo de sistemas criptográficos serían prácticamente imposibles de abordar sin el apoyo de herramientas computacionales. Y precisamente esas herramientas existen gracias a las ideas desarrolladas por John von Neumann. Su arquitectura permitió construir computadoras capaces de ejecutar millones de operaciones matemáticas por segundo, convirtiéndose en un elemento indispensable para la investigación científica moderna como la concebimos hoy en día. Podemos afirmar entonces que aunque su aporte fue indirecto, tuvo una enorme influencia sobre el desarrollo de la teoría de números contemporánea. Como reflexión final, como futuros docentes de matemática, esta investigación también nos deja una enseñanza muy valiosa. Muchas veces pensamos que las diferentes áreas de las matemáticas se desarrollan de manera independiente. Sin embargo, John von Neumann nos demuestra exactamente lo contrario. Sus investigaciones en computación permitieron fortalecer aplicaciones de la teoría de números que hoy utilizamos diariamente sin siquiera darnos cuenta. Cada vez que realizamos, por ejemplo, una compra por Internet, cada vez que utilizamos una aplicación bancaria, cada vez que enviamos un mensaje protegido mediante un cifrado específico, cuando haciendo uso de estos conceptos propios de la teoría de números ejecutados por computadoras como fundamental funcionamiento, sigue en gran medida el modelo desarrollado propuesto por John von Neumann. Esto demuestra que la matemática no permanece únicamente en los libros, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana y constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo tecnológico y científico actual. Por ello, consideremos que el legado de John von Neumann continúa plenamente vigente. Sus aportes no solamente transformaron la computación, sino que también ampliaron las posibilidades de investigación en muchas ramas de las matemáticas, entre ellas la teoría de números. Gracias a su visión científica, hoy es posible resolver problemas matemáticos de enorme complejidad y desarrollar aplicaciones que beneficien a millones de personas alrededor del mundo. Con estas conclusiones concluimos nuestra investigación sobre los aportes de John von Neumann a la teoría de números. Esperamos haber mostrado algunos de estos aportes matemáticos cuya principal fama proviene de la computación y que también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de otras herramientas que nos permiten hoy en día el progreso de esta importantísima rama de la matemática. Agradecemos muy sinceramente la atención brindada durante esta presentación. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta investigación y esperamos que haya contribuido a valorar aún más la importancia de John von Neumann en la historia de las matemáticas y de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias.